304, este es el 409, y este es el 430. Estas son muestras que pedí a unos proveedores que tenemos ahí. Y vienen con este vinilo esmerilado que lo que hace es protegerlo. Por ejemplo, acá bueno, lo voy a sacar. Estos vienen así. Y después tenés el acero. Parece un espejo, se ve. Creo que ahí se ve lo que veo yo en la pantalla. Esto lo tienen en todos. Bueno, no se lo voy a sacar a todo uno por uno. Sí. Básicamente son todo igual. O sea, así a simple vista ni se nota cuál es austenítico y ferrítico. Habría que tener un imán que no tengo para ver las propiedades ferromagnéticas. Eso me olvidé. Que bueno, con eso es lo que se lo distingue. Muy bien eso, que aclares que para distinguir un austenítico de un ferrítico, con un imán es la forma de que lo pueden distinguir. Exactamente. Así que bueno, eso sería la parte de ferríticos. Bien, soy Valentín Escarlato y lo que voy a explicar va a ser toda la idea del acero dúplex. El acero dúplex es un tipo de acero que su característica principal es la de tener dos fases constituyentes. En vez de tener únicamente austenítico y ferrítico, lo que se suele apreciar es que son austeníticos y ferríticos al mismo tiempo en una zona intermedia. Esto se consigue obteniendo o aliando ciertos aliantes para forzar que uno quede a la mitad del diagrama de Saffer. Puedes pasar ya, Benja. Bueno, estas son las composiciones que uno podría encontrar. En este cuadro particularmente están austeníticos, superausteníticos y varios tipos de dúplex, donde, ¿cuál es la idea detrás de crear un dúplex? Sacarte de encima el problema del costo del níquel y el molibdeno, pero aún así mantener mejor tus condiciones de resistencia a la corrosión. Por ejemplo, mientras que los primeros dúplex tienen muy similar la resistencia a la corrosión a los 306L, tienen un contenido de níquel mucho menor. Fíjense, por ejemplo, que el níquel del primero de los dúplex es 4.8 frente a los 10 que tiene el otro níquel, y bueno, y así sucesivamente, entre más alto el nivel del austenítico, más se nota esta diferencia. Sobre todo porque otra característica fundamental que tienen es la resistencia mecánica. En realidad lo que terminan dando como es una mezcla entre dos fases, es que las propiedades que se pueden observar es una mezcla casi lineal de las propiedades de los constituyentes. Entonces siempre va a ser esa comparación entre que saca un poquito del austenítico y un poquito de los ferríticos. Bueno, después las proporciones de cromo son más o menos similares, se maneja entre más o menos los mismos límites. También un poco para evitar los mismos precipitados que aparecen en los ferríticos y los austeníticos, tiene esa característica. Y una cosa que es muy habitual en los aceros dúplex es el uso del nitrógeno, que bueno, permite endurecimientos y mejora bastantes propiedades. Puedes pasar, Benja. Bueno, ¿cómo dividir estos aceros dúplex? Bueno, va por generaciones. Bueno, acá hay una imagen que me hizo gracia, que la encontré, que muestra un hormigón reforzado con acero, en cual uno se usó un dúplex y el otro se usó acero de carbono, donde se puede ver una corrosión totalmente distinta a después de 5 años, 90% de humedad relativa. Demostrando que esto tiene mucha importancia, a pesar de que el acero está totalmente recubierto en primera instancia por el hormigón, es decir, que no está en contacto directo con el ambiente. Bueno, ¿cómo se dividen estos tipos de acero? Según la cantidad de nitrógeno que tengan. A medida que uno va aumentando la cantidad de nitrógeno, va pasando de primera a segunda, segunda a tercera, y finalmente a los superdúplex, que es básicamente con un alto nivel de nitrógeno. Siguiente, Benja, por favor. Bueno, el superdúplex es... Bueno, los otros van aumentando progresivamente, y en el caso del superdúplex es el que presenta mayor cantidad de nitrógeno, que esto lo consigue mediante una aleación que aumenta la solubilidad. Bueno, la tabla que pueden encontrar después en el apunte, van a ver que
por ejemplo, entre un dúplex y un superdúplex hay prácticamente el doble de nitrógeno, y pasa a tener proporciones considerables, 0,25% de nitrógeno es un montón. Tiene una excelente resistencia a la corrosión. Yo llegué a encontrar algunas bibliografías que decían 49 de Pren, que es una forma de medir la resistencia a la corrosión. Una muy buena resistencia mecánica, casi a la par de los superausteníticos. Y si uno los compara uno a uno, lo que tiene que el superduplex tiende a ser mucho más barato. No tiene, tiene un tercio del níquel y llega más o menos a la mitad del molibdeno. Es una reducción considerable del precio. Puedes pasar. Bueno, acá se pone una micrografía donde se observa tanto alfa como gamma, y una cuestión que es importante siempre reforzar es que las fases tienen que ser más o menos 50-50. Puede ser alguna variación, pero esa proporción tiene que estar. Y a su vez que los granos presenten en general diferentes tamaños. Es normal esperar que o la fase austenítica o la ferrítica sean de diferente dimensión, uno mucho más chiquito que el otro. Y después, ¿cómo se consigue estas microestructuras? Es un poco complicado. Pasar a la siguiente. Benja. Hola. Gracias. Bien. Donde si bien todos los aceros dúplex, cuando uno los diseña, los quiere que queden justamente en ese intervalo entre ferrítico y austenítico, es importante también la velocidad de enfriamiento con la cual yo haga esto. Si yo tengo, por ejemplo, un acero dúplex y lo caliento, lo enfrío muy de golpe cuando lo solidifico, es probable que llegue a una estructura que, bueno, puede tener precipitado y algunos otros problemas, pero sobre todo no respete esa proporción. Uno tiene que lograr que el procedimiento de solidificación ocurra en ciertas proporciones para lograr estas propiedades que estamos buscando. ¿Me explico? Esto después trae otro montón de problemas de insoldabilidad, que bueno, ya cuando llamamos soldabilidad vemos. Pero otra cosa que es como está dividido en el informe, entre estabilizadores de austenita y estabilizadores de ferrita. Nosotros los pensamos así, sobre todo para esa idea de crea su propio acero. Porque básicamente uno termina buscando esa proporción, que el cromo equivalente y el níquel equivalente de alguna manera te den en esa recta. Y eso se puede conseguir mezclando un montón de cosas diferentes. Es más, ese cromo equivalente y níquel equivalente no siempre es igual, a veces aparece silicio, depende del autor. Así que hay bastante como para crear y analizar qué va a pasar en cada caso particular. Siguiente, Benja. Bueno, como caso particular es el silicio, que ya digo que a veces puede ser tomado o no como un estabilizador, pero lo que sí provoca es algo que no tiene de por sí todos los dúplex, pero el silicio se lo agrega, que es la resistencia bajo corrosión, a la resistencia, la corrosión bajo tensión, que me parece importante nombrarlo, y el uso del manganeso, que está presente en todos. Por ejemplo, ahí hay un ejemplo del 2101, que mejora la solubilidad del nitrógeno, que como ya dije, es muy importante su presencia para garantizar todas las propiedades que lo vuelven superior o que sea no solamente superior, sino más práctico para ciertas aplicaciones. Igualmente, como un disclaimer de la situación, no es agregar de todo porque sí. Si uno se pasan las proporciones, por ejemplo, el silicio por arriba del 1%, si no recuerdo mal, estabilizaba sigma, entonces te termina generando precipitados que uno no los desea. Siempre uno dice que esto mejora hasta un cierto punto, como todo. Puedes pasar al siguiente si querés. Perdonen que ahí le hago una acotación nada más. El hecho de bajar el níquel, que vieron que en el dúplex se baja el níquel, más en este caso, se puede bajar el níquel agregando manganeso, como recién dijiste, y nitrógeno. O sea, la adición de manganeso y nitrógeno es el que te permite bajar el níquel para mantener la misma proporción de austenita y de ferrita. Si no, no lo podrías hacer. Claro. ¿Entendés? Es la compensación. Ahí está más claro. ¿Está bien? Sí. Por eso lo agregás.
Bueno, Bien. listo, ya está. Sigan. Bueno, las propiedades que tiene las vamos a ver en físicas y mecánicas, como hicimos anteriormente, donde para mí es de mucho interés decir que el coeficiente de expansión térmica es menor y la conductividad térmica es mayor. Bien, eso tiene aplicaciones en la industria interesantes. Primero la conductividad térmica, por cómo explicó ya Lisandro en los ferríticos, para las utilizaciones de intercambiadores de calor, donde uno quiere que se transmita la temperatura entre las superficies. Y el coeficiente de expansión térmica tiene algunas aplicaciones interesantes si vos tenés, por ejemplo, cargas térmicas fluctuantes. Es decir, por ejemplo, vos tenés que enfriar y calentar un horno continuamente, eso genera expansión y contracciones del material continuas, que te pueden llevar a tensiones dadas por cómo está fijada la pieza, o complicaciones, que finalmente te terminan cayendo un problema de fatiga. Bueno, tener poco coeficiente de expansión térmica te permite, en ciertas aplicaciones, no preocupar tanto por la fatiga o tener condiciones a la fatiga favorables para nuestro caso. Bueno, acá como aparte el magnetismo, justamente esta misma idea, se comparten propiedades de los dos, el nivel radial de magnetismo, los duplex, existe, pero es mucho menor que el ferrítico. No encontré yo aplicaciones que se usen, digamos, si uno puede utilizar el magnetismo, es mejor, o necesita utilizar el magnetismo, es mejor en un ferrítico, porque es más fuerte la interacción, pero bueno, es una propiedad que tienen. Siguiente, Benja. Bueno, propiedades mecánicas, y es acá un poco donde termina de brillar el dúplex. Como tiene esta estructura que le permite tener las dos cosas, es más resistente por el tamaño de grano y por cuestiones que se van relacionando por cómo esos granos interactúan, tiene un mayor límite elástico, tiene mayor resistencia mecánica, es más dúctil que el ferrítico, porque tiene los granos de austenita que le permiten lograr eso. El módulo de Young, bien, como ya se explicó, no cambia, ¿no? Si el ferrítico tiene el mismo módulo de Young que el austenítico, el dúplex tiene el mismo. Una cosa que me pareció interesante que me crucé en varios papers fue la superplasticidad, que si uno lo calienta a ciertas temperaturas, que depende del dúplex puntualmente, y le aplica tensiones pequeñas y de a poco, consigue que en algunos materiales se estire hasta un 800%, entiendo yo sin recristalización, por lo que leí. Pero bueno, se nombraba como una nota aparte, lo cual, y la explicación de eso, no se pusieron de acuerdo todavía. Sí, es sin recristalización. Sí. Se van activando sistemas en distintos granos y entonces es como que va una reacción en cadena, digamos, a medida que se endurece uno, otro se activa la deformación en otros granos y en otros sectores, y bueno, es como vos dijiste, es un poco largo el tema, lo podremos ver más adelante. Bien. Otra propiedad que es importante es la maquinabilidad de los aceros dúplex, que en la mayor parte de las aleaciones es relativamente buena, no tiene problemas puntuales, exceptuando algunos cuando vos, sobre todo los superdúplex, es decir, cuando el nitrógeno es muy alto, que se empieza a endurecer a tal punto de que ya empieza a tener problemas de maquinabilidad. Y finalmente cuestiones de fatiga, donde es bueno en fatiga, relativamente no tiene problemas considerables. Hay una condición que si tiene mucho ferrítico te compromete, pero es muy particular, contra un tipo de ambiente particular. No es una propiedad general que tienen todos, pero en general resisten muy bien las condiciones. Siguiente diapositiva. Bien, la soldabilidad. Como ya se explicó, si vos, bueno, acá hay un caso, una soldadura, como se puede ver, es posible soldarlos. Lo que a mí me parece importante remarcar es que para soldarlo, por lo menos capaz me refiero acá a los técnicos, cuando uno suelda un acero común, no piensa mucho qué está soldando ni cómo lo va a enfriar, solo agarra la soldadora y soldó. Con los inoxiales en general, y particularmente con los dúplex, uno tiene que tener un procedimiento claro y adaptado a cada caso. Se pueden soldar estos aceros, no digo que sean imposibles de lograr, pero el proceso de cómo los enfriás
la composición que tiene que garantizar que la estructura que quede posteriormente sea parecida, porque si no, no tiene sentido utilizar un acero que es más caro que el bajo en carbono para mejorar las condiciones de corrosión, solo para crear un cordón de soldadura que tenga una resistencia a la corrosión nula, o que sea frágil. Crea una situación, no tiene sentido, básicamente. O que también cambien las proporciones de la fase, porque puede Sí, ser que cuando vos soldes te quede todo ferrítico, claro, ¿entendés? claro. Es muy difícil mantener la misma condición inicial que tuviste. Así que como conclusión, es complejo. No digo que es ni malo ni bueno, es complejo. Cada uno verá lo que le resulta esa conclusión. Siguiente. Bueno, aplicaciones. La primera aplicación se puede hacer prácticamente de todo. Es decir, vos podés hacer piezas de todos los tamaños, formas, no es una complejidad su formabilidad, funcionan bastante bien. Ahora vamos a ver aplicaciones puntuales. Digamos, yo lo puedo hacer para fabricar cualquier cosa. ¿Dónde me conviene usarlo? Siguiente. Bueno, la industria petroquímica. ¿Por qué la industria petroquímica? Porque manejan químicos que suelen ser corrosivos, muchas veces a alta temperatura, y encima a presión. Entonces, vos podrías necesitar, por ejemplo, tenés que usar un acero austenítico, y tenés que hacer un tanque muy grande, muy costoso, tenés que usar un ferrítico, y capaz que no te da la mecánica. Bueno, el dúplex viene un poco a hermanar esos dos problemas, es decir, tengo buena resistencia a la corrosión, y tengo suficiente resistencia mecánica para ciertas aplicaciones. Por ejemplo, parece que el 35% de la industria petroquímica es acero dúplex, porque tiene justo estas características de necesitar ambas cosas en simultáneo. Siguiente. Otra aplicación que me parece excelente para el dúplex es cuando vos necesitas mover petróleo, por ejemplo, un gasoducto, una estación petrolífera, donde tenés una condición corrosiva muy grande, porque el aire de mar es muy corrosivo, y al mismo tiempo vos necesitas llevar que el gas que va por el tubo esté a presión, porque si no, no se mueve. Imagínate, vos tenés que hacer 200 kilómetros de acero austenítico. Che, ¿no hay algo más barato? Bueno, y el ferrítico muchas veces no soporta la corrosión que le provoca al medio. Y justamente acá donde brilla. Se utiliza los mares del norte, que es un mar muy, muy corrosivo por lo que pude ver, y es casi uso exclusivo de este tipo de aceros. Bueno, el auténtico se puede usar, pero es carísimo. Siguiente. Bueno, la producción de alimentos. Acá me diferencio un poco de los demás, porque esto no se utiliza un acero dúplex para hacer un cuchillo, ni para hacer una olla, porque no tiene sentido, no hay lugar para aprovechar esa ventaja mecánica que te da el dúplex, y los ferríticos pueden perfectamente encargarse de esa corrosión. Se utiliza cuando uno tiene que, por ejemplo, fermentar cerveza, o está haciendo algún proceso químico dedicado hasta la industria de los alimentos, que necesita esa resistencia mecánica frente a las condiciones de trabajo. Así que, si bien se usa, no es para lo mismo que se usan los otros. Siguiente. Y finalmente, la industria marítima, donde, bueno, el submarino, que obviamente que si no va a trabajar en aguas muy frías por problemas de tenacidad, cuando uno está sumergido tiene que soportar muchas presiones, y a la vez el mar es corrosivo, entonces el dúplex vuelve a poder participar de estas situaciones, y me pareció interesante sobre cuando uno tiene que ver un barco que tiene que llevar líquido, por ejemplo, cuando uno tiene que licuar gas natural, que es posible en esas gigantescas embarcaciones. Si vos podés conseguir que el tanque tenga menor espesor, tenés menos peso, lo cual te permite llevar más combustible. Y esto es tan así, cuando uno tiene que reemplazar el austenítico uno reemplaza el austenítico por dúplex para fabricarlo el tanque, ahorra hasta un 10% del peso de todo el equipamiento, lo cual es un montón en términos de dinero. Finalmente, no solamente reemplaza por un producto más barato, sino que usa menos. Así que, por lo menos creo que desde 1980, todo ese tipo de aplicaciones es exclusivamente con dúplex, porque es simplemente superador. Y nos pareció entretenido como un recordatorio
que a pesar de que nosotros hablamos de que qué bien que aguantan la corrosión y todo, hay que hacerle algún mantenimiento. No son indestructibles, el acero equivocado o mal aplicado va a sufrir corrosión, y hay un montón de casos donde eso ocurre. Pero bueno, nos pareció no dejarlo en son indestructibles. Y eso sería todo la presentación. No sé si podemos aclarar algo. Muy Lo bien. entendió, estuvo buena. Bueno, muy bueno, Gracias. Gracias. muy completo. Bueno, ahora va a venir el tema de los martensíticos y vas a ver, Valentino, a dónde sí hay problemas fuertes de soldabilidad. Bueno, muy linda los seminarios hasta ahora. Sí, muy lindos. Comparto pantalla, profe. ¿Vale? No sé si ya se está viendo. Sí, sí, se ve. Bien. Por lo menos yo la veo. Bien, bueno, voy a arrancar hablando yo, que soy Mateo Masud. Los demás integrantes del grupo son Pedro Violato y Mauro Schuller. Bueno, en los seminarios anteriores ya se habló un poco de aceros inoxidables en general y un poco de aceros inoxidables martensíticos, pero bueno, esta parte de la introducción de aceros inoxidables la salteamos para no volver a repetir lo mismo que ya han dicho Sí. y que no sea tan pesado. Total, es básicamente lo mismo. Yo voy a arrancar hablando sobre qué es la martensita, algo que ya hemos visto un poco en clase con Ana y hoy en los diagramas. La martensita es una fase metaestable que se forma en algunos aceros al realizar un tratamiento térmico de enfriamiento rápido, o más conocido como un temple. Esta tiene una estructura cristalina que se caracteriza por ser rica en carbono, frágil y extremadamente dura. En los aceros al carbono simple, la martensita es una solución sólida sobresaturada de carbono en hierro alfa, es decir, el cúbico centrado en el cuerpo. O también puede ser hierro tetragonal, que sería una deformación que más adelante voy a explicar. Se obtiene al enfriar rápidamente el acero desde una temperatura elevada, por encima de los 723 grados centígrados específicamente, en la que se encuentra la fase austenítica. El rápido enfriamiento impide que los átomos de carbono tengan el tiempo suficiente para poder difundir y reorganizarse en una estructura cristalina equilibrada para formar la cementita. Por lo tanto, estos permanecen en los huecos octaédricos, como se ven acá en las imágenes. Es decir, que la formación de la austenita, de la martensita, perdón, es producto de una transformación sin difusión. Como vimos hoy en la práctica, la estructura de BCC del hierro admite menos átomos que la de la FCC. Entonces, los átomos retenidos distorsionan la red cuando pasamos de una a la otra. Cuando el acero posee más de un 0,2% de carbono, la estructura cúbica centrada en el cuerpo se deforma, formándose la estructura tetragonal centrada en el cuerpo. Y esto lo que hace es alterar la estructura, dejándola altamente distorsionada y con una elevada dureza y una alta fragilidad del material. Pasá, si querés, Mauro, para la siguiente diapositiva. Bien, como ya creo que esto no lo vimos con Ana, pero se pueden formar dos tipos de estructuras martensíticas dependiendo del porcentaje de carbono. Hasta un 0,6% en peso de carbono se forma la martensita de listón, y desde un 1% en adelante se forma la martensita de placa, aunque muchas veces se las encuentra combinadas. ¿Puedes pasar a la siguiente diapositiva? Bien. Bueno, como ya dije, la martensita se forma durante el templado, es decir, durante el enfriamiento rápido del acero.
Primero se debe calentar el acero hasta el campo austenítico para la disolución de los carburos. Luego de este calentamiento se realiza un rápido enfriamiento que puede ser en diferentes medios. Normalmente se realiza en agua, aunque también podría realizarse en aceite y aire, pero estos son más lentos. Generalmente lo que se busca es obtener una microestructura completamente martensítica por sus propiedades, pero normalmente también precipitan algunos carburos al enfriarse. La precipitación de estos carburos crea zonas de poco contenido en cromo en los bordes de grano, por lo que disminuye la resistencia y la resistencia a la corrosión en estas zonas. Además, la austenita y la ferrita pueden ser retenidas en la microestructura recién templada. Es decir, que la microestructura y las propiedades finales del material van a depender en muchos factores como la velocidad de enfriamiento, la temperatura de austenización, etc. Se debe tener en cuenta que debemos evitar el sobretemple en este caso, es decir, un enfriamiento demasiado lento, ya que es necesario asegurarse que el enfriamiento sea lo suficientemente rápido para asegurar una transformación completa a la fase martensítica. La temperatura a la cual se inicia la transformación de la austenita en martensita, como vimos en clase, se conoce como la temperatura de inicio martensítico, y la denotamos como MS. Y la finalización se llama temperatura de acabado martensítico, y la denotamos como MF. Como ya han nombrado en los seminarios anteriores y en clase, las temperaturas de comienzo de transformación varían, es decir, en realidad disminuyen al agregar los elementos salientes, por lo tanto es algo que se debe tener muy en cuenta a la hora de obtener materiales de aceros martensíticos, perdón. Si quieres pasar, Mauro. Bien, ahora voy a hablar del segundo tratamiento térmico que se realiza, porque la martensita, como ya dijimos, es muy dura y quebradiza. Contiene una gran cantidad de tensiones internas que pueden provocar el agrietramiento, particularmente la martensita tiene un alto contenido de carbono, por lo que es necesario un tratamiento posterior al temple para tratar de disminuir estos efectos. Como ya sabemos, la dureza se puede disminuir con la temperatura y el tiempo, por lo que realizamos, normalmente se suele hacer luego del templado un revenido. Este revenido se realiza a temperaturas superiores a 300 grados centígrados, y este disminuye un poco la dureza, pero restaura el alargamiento de la estructura y la tenacidad. Los tratamientos de revenidos se realizan a temperaturas compatibles con la transformación martensítica, y el propósito de estos es obtener el material lo menos frágil posible para poder realizar un fácil mecanizado. En este tratamiento de revenido se debe evitar un enfriamiento, es difícil, pero se debe tratar de evitar un enfriamiento desigual, ya que este puede resultar en deformaciones de la pieza, tensiones residuales, problemas de distorsión en el material. Por lo tanto, es importante asegurarse que el enfriamiento se realice de una manera uniforme y controlada para evitar los efectos negativos. Bueno, ahora voy a hablar yo acerca de los aceros inoxidables martensíticos, que también son... ¿Yo quién es? Mauro Julio soy yo, disculpe. Ah, bueno. Disculpame que te interrumpa, pero como justo que estamos con los temas para el parcial próximo, en la diapo anterior, el último renglón, mira, el revenido no se hace para mejorar la maquinabilidad. De hecho, las piezas se mecanizan casi a sus dimensiones finales antes de hacer el temple, porque
aún revenido, la dureza es muy elevada y las piezas no se pueden ni tornear ni fresar ninguna de estas cosas, simplemente después de eso se hace un rectificado para las dimensiones finales, o sobre todo si la pieza va a tener trabajo de desgaste, que es muy importante la terminación superficial. O sea que el revenido se hace para mejorarle la tenacidad, para reducir la fragilidad del acero, para que resista adecuadamente las condiciones de servicio. ¿Está? ¿Entendido? Sí, está bien, Sí. ahí nos equivocamos, perdón. Bueno, nada, para pedir perdón, es para aclarar. Sí, o sea, la primera parte estaba bien, que disminuye la fragilidad, pero lo otro no es tan así, claro. No es así. Bueno, vamos a hablar de los aceros inoxidables martensíticos, que también son conocidos como aceros al cromo. Son la familia de los IC 400. Su composición de cromo va desde un 12% a un 18%, y carbono tiene más o menos entre un 0.15 a un 1.2. Como explicó Mateo ya antes, su estructura a altas temperaturas es austenítica, y luego de un temple, un enfriamiento muy rápido, se logra toda martensita, lo que deja un material bastante duro, que esa es una de las características que lo diferencia de los otros aceros inoxidables. Sus propiedades son que es menos resistente a la corrosión que otros, tiene una elevada resistencia al mecanizado por su alta dureza, son magnéticos, frágiles y con una baja conductividad térmica. En esta gráfica podemos ver que en el eje de las Y tenemos la dureza y en las X la resistencia a la corrosión. Acá se lo compara con aceros inoxidables ferríticos, dúplex y austeníticos, y aceros que se usan para herramientas. Y se puede ver que por una gran diferencia son mucho más duros que los otros, pero con también mucha menos resistencia a la corrosión. Bueno, ahora pusimos varios ejemplos. Habíamos conseguido un par de piezas para llevar al aula, pero bueno, no pudimos ir. Un acero muy utilizado es el IC 403, que tiene un 0.15% de carbono, un máximo, un 13% de cromo, magnesio en un 1% y silicio en un 0.5%. Son utilizados para máquinas donde se busca una alta confiabilidad de las piezas, porque van a ser piezas que van a estar sometidas a elevadas temperaturas y grandes esfuerzos. Por ejemplo, los álabes de las turbinas de gas y en algunos aviones. Y el otro importante de este material es las toberas para inyectores, que eso es lo que íbamos a llevar al aula, que habíamos conseguido un inyector. La importancia de esta pieza está en que es la que limita la entrada de combustible en un motor de combustión interna. Entonces es importante que no se deforme y no le pase nada durante el funcionamiento del motor. Otro acero muy utilizado es el 410. Por lo que leí es uno de los más utilizados porque es más económico, por transmitir poca temperatura, sería baja conductividad térmica, es resistente a la corrosión y es fácil de conformar piezas en frío con él. Se usa para válvulas de alta presión, bulonería y cubiertos y enseres de cocina. Otro ejemplo que es particular es el IC 418, ya que este no se deforma hasta aproximadamente los 600 grados centígrados, lo que es bueno para ciertas instalaciones donde se manejan altas presiones y alta temperatura, como
circuitos de vapor. Y bueno, tiene un 0.15% de carbono, 14% de cromo, magnesio, silicio y agrega tungsteno. Después está el IC 420, que es una modificación del 410, que le agrega contenido de carbono, lo que lo hace más duro, tiene mayor resistencia al desgaste, pero menos resistencia a la corrosión. Es muy utilizado en quirófanos para instrumentos quirúrgicos y cosas de ese estilo. ¿Cuáles son las problemáticas? Que tanto se viene hablando de los aceros inoxidables y de soldarlos. Tiene mala soldabilidad, porque al calentarse y enfriar, o sea, cuando se funde para hacer una soldadura y al enfriarse adquiere mucha más dureza de la que ya tenía, lo que hace que esa unión sea muy frágil. Hay varios métodos de prevenir esto, como calentar previamente las partes a soldar, controlar con la velocidad que se enfría ese cordón, o posteriormente realizar un tratamiento de revenido. Bien, yo soy Pedro Violato y lo que vamos a ver son aceros inoxidables endurecidos por precipitación. Estos fueron nombrados por el primer grupo, si no me equivoco. El tratamiento por precipitación que se da en aceros inoxidables, los cuales son aleaciones de hierro, carbono, cromo y níquel, se da para aumentar la dureza. El tratamiento de precipitación lo que hace es generar o favorecer la precipitación de fases secundarias, las cuales son un obstáculo inevitable, como hemos visto para el primer parcial, para el deslizamiento de dislocaciones. Por esto es que se proporciona la dureza. Los aceros inoxidables endurecibles por precipitación pueden ser tanto el tipo martensítico, semiaustenítico o austenítico. Estos aceros presentan una elevada dureza, una gran resistencia mecánica y una alta resistencia a la tracción en caliente. Ahora en la diapositiva que sigue se muestra cómo es el proceso de endurecimiento por pH. Lo primero que se hace es elevar el acero a una temperatura en donde se disuelvan las aleaciones y después se procede a hacer un templado para poder tener una estructura martensítica. El templado, como vimos hoy, se puede conseguir a través de una velocidad brusca de enfriamiento. Y hay otra forma que no está tan comentado, Ana dijo que no lo vamos a ver por ahora, que es lo que es el Mach Tempering, que también se consigue una estructura martensítica, pero es otro proceso. Si no me equivoco, el enfriamiento es un poco más lento. Tras haberlo templado, vamos a conseguir una estructura martensítica dura, es decir, es dura pero bastante frágil. Para ello se hace lo que comentó Mateo en un principio, se realiza un revenido, el cual funciona, es decir, hay que calentar el acero a una temperatura inferior a la de templado. La de templado, dependiendo del porcentaje de carbono, es entre 723 y 910 grados. Y tras hacer el revenido, se van a ver aliviadas esas tensiones que generó el templado y el material va a quedar más tenaz. Luego de eso se procede a hacer el envejecimiento, que no es más que calentar la pieza a una temperatura que es entre 400 y 600 grados, y después dejar que se enfríe por un largo periodo de tiempo. Allí se van a formar los precipitados, que son los que van a dar la dureza. Existen tres tipos de precipitados.
los precipitados coherentes, semicoherentes e incoherentes. Los precipitados coherentes son cuando las estructuras cristalinas de las fases intervinientes son idénticas. Es decir, cuando la estructura cristalina de ambas fases son paralelas, o ahora se van a ver en una de las dos imágenes que pusimos, se van a dar cuenta. Caso muy distinto es el de los precipitados incoherentes, en donde las fases de las estructuras intervinientes no tienen nada que ver una con otra, y existe un caso intermedio que son los precipitados semicoherentes, que es el punto medio entre estas dos, y son los precipitados más endurecedores. Y otro de los temas que pusimos son 3 tipos de aceros, que son los más comunes o los más vistos, que como su nombre lo indica, es si tienen su nombre en relación a los porcentajes de aliantes que tienen cada uno. El primero, Perdona que te interrumpa. Vos describiste los diferentes tipos de precipitados, pero no dijiste cuál es el que produce el mayor endurecimiento. sí, el semicoherente, profe. Bueno. Listo. ¿Lo dijiste? Entonces Creo- yo me distraje. Creo que sí. Bueno, listo. Dale, sigue. Bien. Estos aceros son los más comunes o los más vistos y deben su nombre a la cantidad al porcentaje de elementos aliantes que poseen. El primero, el 17,7, pH por el tratamiento de endurecimiento que posee, es una aleación que tiene 17% cromo, 7 níquel y un porcentaje pequeño de aluminio. Este acero en particular tiene alta resistencia, buena dureza, es muy resistente a la corrosión y tiene una tenacidad aceptable. Es decir, esto le da las características para que sea un acero que pueda trabajar a cargas cíclicas sin fracturarse. Es lo que comúnmente se usa en ejes o pernos. Además, es fácil de mecanizar en comparación a otros aceros. El 17,4 es un acero que posee 17% cromo, 4 de níquel y 4% de cobre. Además, posee unas pequeñas cantidades de molibdeno. Este, en cambio, no es tan fácil de mecanizar debido a que tiene una alta dureza y resistencia. Y el 15,5, por último, es un acero que posee 15% cromo, 5% de níquel, junto con otros elementos como el cobre y el niobio, si no me equivoco. Estas aleaciones hacen del 15,5 que sea resistente a la corrosión y tenga una muy buena resistencia mecánica. Y en la última imagen es decir, los aceros endurecidos por pH tienen un amplio uso, como por ejemplo en las industrias aeroespaciales, médicas, mecánicas principalmente, y ahí se puede ver en la primera imagen un aro Seeger, que es lo que se coloca en los extremos de los ejes. Si, por ejemplo, queremos que sea un tope de algo. Los otros son pernos y bujes, los cuales también tienen tratamiento por pH, por precipitación. Y lo último es un resorte de válvula, que también posee un tratamiento de pH. Y con eso concluimos, profe. Bueno. No sé si hay alguna duda o algo. Mira, estoy preparando el pizarrón. Que lo había sacado. Bueno, muy bien todos los seminarios, ¿no es cierto? ¿No es cierto, Silvina? Excelente, sí, muy bien todos los seminarios. Muy bien. De hecho, es muy, muy lindo ver que tengan compromiso cuando tienen que hacer un trabajo así en conjunto. Claro. Bueno, viste que ya me pincharon tanto, para que no. Hace un ruido, hay un ruido, como la otra vez, ¿te acordás? Sí, pero es así. Bueno, no importa. No se puede hacer nada.
Se podría comprar todo un equipo de audio nuevo, pero no estaría, no sería No sería el momento, aparte. el momento. Bueno, yo quiero decir 3 cosas que me quedaron, sobre todo después del último tratamiento, del último seminario, porque está relacionado con los tratamientos térmicos. Bueno, voy a explicar el mar tempering para que no se queden como, viste, como que es algo escondido. Tenemos el diagrama TTT. Entonces, lo voy a dibujar así re simple. Un diagrama TTT. Más, vamos a no, con menor templabilidad. Acá está la temperatura MS. Entonces resulta que esta pieza, una pieza, por ejemplo, coronas dentadas de gran diámetro y pequeño espesor, si se templan directamente, sufren una gran deformación, debido a, como explicamos el otro día, que la transformación martensítica no ocurre simultáneamente en toda la pieza, por las diferencias de temperatura. Entonces, se puede, hay distintas variantes del temple. Este se llama temple directo. Hay otro que se llama temple interrumpido, pero el mar tempering en particular consiste en templar directamente en un aceite caliente que se encuentra a una temperatura superior a MS. O sea, es otro aceite, se llaman aceites de mar templado, que no se queman, o sea, soportan temperaturas de 120, 150 grados. Entonces las piezas se colocan directamente en este baño, en el baño del aceite de mar templado, que está a esa temperatura, y permanecen todo el tiempo que permita la forma de la curva, porque si uno se excede en el tiempo, ya se va a formar vainilla por acá, ¿no? ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, sí. Bueno, entonces, ¿cuál es el objetivo? Justamente el objetivo es que las temperaturas de la mitad del radio o del núcleo de la pieza igualen a la temperatura de la superficie acá. Entonces, toda la pieza va a estar a la misma, está bien, ustedes me van a decir, sí, pero hubo transformaciones intermedias. Sí, hubo transformaciones intermedias. Para este acero es así. Pero la austenita va a estar, la austenita restante, en este caso del núcleo, o en el medio radio, o en las capas superficiales, todas van a estar a la misma temperatura y por lo tanto simultáneamente va a ocurrir la transformación martensítica en cuanto se saquen de ese medio de temple. Entonces, ese se llama mar tempering, y se puede sacar y directamente enfriar al aire, ya que la temperatura es tan baja que la difusión prácticamente, que ya directamente te estás metiendo acá, y la difusión no actúa más. O sea que no es necesario hacer ninguna brusquedad. Una vez que uno está por debajo de MS, ya no actúa la difusión, así que no hay necesidad de enfriar bruscamente. A veces, sobre todo cuando los aceros son aleados, esta parte de la transformación magnética, bueno, puede estar un poco desplazada hacia la izquierda, ¿sí? Y entonces no hay mucho tiempo para esta homogeneización de temperatura, y se usa un tratamiento que se llama mar tempering modificado, que se hace a unos pocos grados por debajo de la temperatura MS. O sea que hay una pequeña porción de martensita formada que no alcance a distorsionar la pieza,
y luego se mantiene a esa temperatura hasta que se calcula, como ustedes estaban diciendo antes, justamente, si se podía calcular, Federico me parece que era quien preguntaba, se podía calcular o la tirábamos a ojo las líneas. Bueno, obviamente se puede calcular o uno conceptualmente las puede tirar a ojo para indicar lo que está pasando. ¿Se entendió el Martemperin? Sí, sí. Entonces, perdón, a mí algo no me quedó muy claro, que era el objetivo del Martemperin. Sería no pasar por todos esos cambios de fases que habría si uno enfriase. El problema de cuando se enfría muy rápido es que la transformación martensítica ocurre inicialmente en las capas superficiales de la pieza, que son las que entran en contacto con el medio de temple. Y en cambio el núcleo se transforma en martensita un tiempo después. Viste que el otro día hicimos todas esas curvas donde mostrábamos Sí. la tensión. Bueno, O sea, sería básicamente para que todo, para que para que todo todo se transforme. al mismo tiempo, toda la pieza esté a la misma temperatura. Por supuesto que en el núcleo de la pieza, bueno, va a tener la misma dureza, porque ya se te formaron estas estructuras, pero nunca, salvo rarísimas ocasiones, en el núcleo de la pieza vos no necesitas más altas, durezas altas, porque no, las fatigas empiezan en la superficie, pero sobre todo porque las tensiones de flexión y de torsión, viste cómo se distribuyen en la sección, son cero en el núcleo. Así que ustedes me pueden preguntar todo lo que quieran, pero yo tengo que dejar un poquito para la materia próxima, donde se va a explicar bien la templabilidad, el efecto de la templabilidad. Bueno, vamos a entrar en más detalles de eso. Pero bueno, ya que se citó el Martemperin un par de veces, mejor que no se queden con esa duda y su curiosidad está aclarada. Igual no voy a tomar eso, ni voy a tomar las etapas de revenido. Bueno, ahí en el último seminario ustedes dijeron que el revenido, bueno, el endurecimiento por principio, que el revenido se hace a una temperatura inferior que la del temple. Sí, por supuesto. El revenido se hace a una temperatura que está entre 200 grados y 600 grados. Vamos a profundizar más en la próxima materia, vamos a profundizar en todas las distintas etapas del revenido. Y es, como dijimos, el tratamiento para reducir la fragilidad de la martensita. Y yo ahí los interrumpí para hablarles de la maquinabilidad. Entonces, digo, siendo que los aceros martensíticos son tan duros, ya sea los aceros martensíticos comunes como los inoxidables, ¿cómo se hace para fabricar una pieza de estos materiales? Pregunto. No es que primero se trabaja, se tornea, se fresa lo que haya que hacerle y después se templa y se endurece. Bueno, ¿y en qué condición se encuentran antes? ¿Cómo, profe? Sí, porque vos dijiste antes. Como austeníticos. Y bueno, no. Estos aceros no son austeníticos, porque yo les dije que vale para todos. No son austeníticos. Son martensíticos o son aceros comunes. Son inoxidables martensíticos
o son aceros de construcciones mecánicas. Entonces, a baja temperatura están formados por ferrita y carburos. En el caso particular de los aceros inoxidables, martensíticos, vienen de fábrica con una estructura que nosotros no mencionamos hasta ahora, que se llama globulizada, en donde vos tenés los granos que tienen una matriz ferrítica y todo el carbono, o sea, en lugar de ser perlita laminar, todo el carbono puede ser carburos de hierro o carburos de cromo, en este caso, está formando pequeñas partículas muy chiquititas y lo más esféricas posible y uniformemente repartidas. Este es el caso de, que nosotros como ejemplo yo siempre les digo, el caso de tener plastilina con arena. O sea, se hace un tratamiento térmico que se llama recocido de globulización, que también lo vamos a ver en una materia siguiente, recocido de globulización para transformar la estructura en esto, en una fase continua blanda, como si fuera un material compuesto, ¿no? Una fase continua blanda y toda la fase dura bien finamente dispersa. Entonces, esto permite el conformado, o sea, si hay que deformar para hacer un alambre, por ejemplo. ¿Cómo se fabrica ese resorte? Bueno, el resorte era un pH, digamos, pero bueno, podría ser un resorte. Tenés que hacer un alambre, doblarlo, ¿viste? Para darle la forma. Y si hay que mecanizar, directamente bueno, suponete que acá viene, esta es la superficie, y acá viene la herramienta de corte, Entonces, cuando la herramienta de corte se encuentra con una de estas partículas, el esfuerzo que hace permite que esas partículas, o sea, no las hace cortarse, sino que se desplacen dentro de la ferrita. O sea que todo el tiempo va avanzando y va cortando este ferrito. Entonces, primero se hace un tratamiento para mejorar la maquinabilidad o la conformabilidad según el método que se elija para fabricar la pieza, para darle la forma a la pieza, y luego se austeniza y se quema, teniendo muchos cuidados en la temperatura de austenización para disolver completamente esos carburos. Así se fabrican también las válvulas de escape de los motores de combustión interna, las válvulas de escape, sí. Las válvulas de escape normalmente son austeníticas, aunque hay algunas que son bimetálicas, parte austenítica y parte martensítica, y las válvulas de admisión son martensíticas. Pero bueno, para poder darle la forma esa que tiene la válvula, requiere todo este tratamiento que acabamos de explicar. Profe, que vos mantienes esa pieza y los carburos pasan al interior, ¿no le termina afectando a la composición después? Si vos me explico, si no corto el carburo y no lo retiro, y si este carburo le pasa al interior, yo no voy a tener menos matriz y la misma composición que antes y la misma cantidad de carburo que antes. No, porque es solamente este carburo que estaba ahí chiquitito, no va a cambiar. Se va a desplazar gracias a la plasticidad que tiene la ferrita. Se puede desplazar para el otro lado también. Es una cosa bastante dinámica. O sea, viene avanzando la herramienta de corte y se encuentra con bueno, suponete que se encuentre acá, justo en el frente de la herramienta. Cuando haga una fuerza puede irse para la parte que se va
va a salir una viruta, imagínate que estos carbohidratos son mucho más chiquitos que el espesor de la viruta, o para arriba, o para el material original, pero no hay una modificación. No. Ok. Bueno. Y con respecto a los endurecibles por precipitación. Ustedes dijeron que hay 3 tipos. ¿Con quién hablo? Voy a hablar con el que terminó con este tema. Conmigo, profe, Pedro. Pedro, bueno. Bueno, dijiste que estaban los martensíticos, los auténticos y los semi-auténticos, ¿no? Sí. ¿Y vos explicaste cuál es la diferencia entre esos 3? No, profe. Ah, bueno. A mí me quedó la curiosidad. ¿Lo querés explicar? No lo tengo especificado. Ah. Y me parece que yo se lo dije en un momento. Bueno, aquí. Me voy a borrar. Bueno. Entonces, el tratamiento consiste, esto lo vamos a decir genérico, ¿no? En templar, bueno, primero calentar, vamos a decir calentar para disolver todos los elementos, ¿sí? Tienen un montón de elementos, tienen aluminio, que vos dijiste, y también tienen los elementos que son formadores de los precipitados, que son intermetálicos, o sea, puede ser titanio o niobio, en recontra pequeñas proporciones, pero esos son los que van a precipitar, para disolver todos los elementos. Bueno, digamos que se va a utilizar. Para cualquier composición química se va a utilizar. Entonces, si vos tenés el 17,7, que tiene 7% de níquel, cuando vos lo temples, va a quedar en auténtica. Con todos los elementos aliantes disueltos en la austenita. Y luego entonces viene el tratamiento térmico de precipitación similar a el que vimos para los aluminio, cobre y demás. Si vos estás con el 17,4, por ejemplo, entonces cuando vos lo temples se te va a formar la martencita. Porque no hay suficiente porcentaje de níquel para estabilizar completamente la austenita. Entonces te va a quedar la martencita. Y Eso es, profe, por la nariz, ¿no? Ese correo. no, esto es por la cantidad de níquel. La cantidad de elementos estabilizador de la fase gamma. ¿Mm? O sea, en este caso te queda en austenita porque se estabilizó la fase gamma hasta temperatura ambiente. Claro, y el 15,5 que tiene un poco más de níquel es Bueno, auténtico. no sé, yo no sé, viste, no, todo, pero conceptualmente el tema es que vos podés tener entonces un intermedio donde parte de la austenita llegás con parte de la austenita a temperatura ambiente y otras partes se transforman en austencita. No me acuerdo bien cómo era el tratamiento, pero siempre es un templo, porque vos lo que estás haciendo es enfriar sin que haya difusión. Pero en este caso, el níquel se estabiliza la fase austenítica. En este caso, no se estabiliza la fase austenítica y entonces ocurre acá el cambio alotrópico y se transforma en martensita. Y luego esto también hay que ver si se puede simplificar, no tampoco lo recuerdo exactamente, y hacer que el revenido coincida con la precipitación.
porque la precipitación, habría que ver las propiedades, la dureza final que se quiera obtener en la matriz. Pero vos imagínate que cuando calentás para activar el revenido, si esa temperatura coincide con la de precipitación de las partículas coherentes, en un solo tratamiento ya llega a las propiedades finales deseadas. Es decir, que no se requiere el envejecimiento. Sí, que el envejecimiento ocurre a la misma temperatura que el revenido. No se requiere otro después, otro tratamiento después. No se requiere hacer 2 veces. Pero bueno, digo, puede ser. Depende de cada uno, ¿viste? Cada uno va a tener su tratamiento. Ustedes dijeron que también son composiciones comerciales y cada uno te va a recomendar cuáles son las variables, o sea, las condiciones de los tratamientos térmicos. Pero bueno, así es que se pueden, esa digamos que es la gran diferencia, que vos podés tener matriz austenítica o matriz martensítica. Entonces vos tenés, en una matriz austenítica tenés todas las propiedades de resistencia a la corrosión de la austenita y el endurecimiento que le proporciona las partículas precipitadas. Y en el otro caso, vos tenés una matriz martensítica con mayor resistencia al desgaste, o sea, para comparar, ¿no es cierto? Mayor resistencia al desgaste, a la fatiga seguramente, y reforzado por las precipitadas. Bueno, esas 3 cositas había anotado para comentarles. Bueno, nos vemos el lunes entonces. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Quién es? Agustín. Agustín. Le quería preguntar si estos seminarios entraban en el parcial. Sí, sí. Ah, bueno, porque la otra vez estábamos hablando con Silvina y dijo algo de la parte. No sabía, claro. Ah, No bueno. sabía si entraba en el final o no. O Sí, si lo sí, llevabas sí. al final o lo tomás ahora. Lo tomamos ahora. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, ellos se van a poner a estudiar y nosotros veremos. En principio está planteado así porque así sería la promoción de la materia. Pero bueno, si ustedes ven que se les hace muy largo, lo podemos dejar para el final. El final, profe, era un informe de laboratorio, ¿o no? No hay examen final como tal, ¿o sí? El examen final es, claro, observar e informar lo que observan 2 probetas en el microscopio, contestar unas preguntas de los temas de preparación de muestras y dureza, y nada más. Si, vamos ¿Y a eso cómo hacer era? ¿En así. grupo o es No, por eso explicar? es individual y escrito. Vamos a hacer así. Los que quieran rendir la parte de los seminarios en el mismo día del parcial, lo pueden hacer, y los que no, lo dejamos para el final. ¿Está? ¿Está de acuerdo, Silvina? Sí, sí, mejor así. Porque, hacemos así mejor. Los que profe, llegan, del llegan, y los que no llegan, lo dejan para el final. Claro. Los que tengan tiempo para estudiarlo ya se sacan toda la teoría encima. Profe, y le ¿Contaría quería como un pedir- recuperatorio? ¿Cómo? No, yo le quería pedir si después podría detallar bien los temas por las dudas, para que no se nos olvide algo. Mira, no se te va a olvidar. Desde fundiciones, solidificación, recocido de recristalización, transformación en estado sólido. Ok, bueno. Vos viniste a clase, ¿qué se te va a olvidar?
Profe, el No, apunte por ahí. ese. No, ya sé. Estaba pidiendo a ver si me olvidaba yo, pero después me acuerdo, ¿eh? ¿Qué pregunta más? ¿Entraría como recuperatorio los seminarios en el... O sea, contaría como un recuperatorio si lo dejamos para la mesa? No sería un recuperatorio, pero tomamos el día que vienen a rendir en la final. Ah, ok, gracias. Que puede ser cualquier jueves, dentro de todo el periodo, inclusive en las mesas de consulta, porque cada uno va avisando cuando está en condiciones de venir a hacer una práctica con el microscopio y rendir. Ah, y también Martín le toma unas preguntitas de dureza y todo eso lo saben ellos, creo. Sí, lo dije así. Sí, por eso. O sea, junto con... Sí. Bueno. O sea, después el que apruebe los 3 parciales viene una sola vez más y nada más. Claro. Aprender eso. Profe, el lunes presencial, ¿no? Consulta. Sí. Es lo que acostumbramos los lunes. Sí. Además, siempre preferimos la presencialidad. Bueno. La profe, disculpe, porque no recordé si ya no hay clase, entonces el lunes no hay clase. El lunes, nosotros ya terminamos de dar las clases, así que el lunes vamos para las consultas que ustedes quieran hacer. Ok, perfecto, gracias. Bueno, cerramos entonces, ¿eh? Bueno, muchas gracias a todos por haber estado acá y por haber escuchado a los compañeros que la verdad que trabajaron mucho para preparar estos temas. Como también los otros que los prepararon y los dieron antes, ¿no? Bueno. Bueno, profe, gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias. Nos vemos. Nos vemos el lunes. Chao. Profe. Muchas gracias.